Pulsas la palanca para girar, esperas el clic habitual y no ocurre nada. O quizá aparece una luz en el cuadro, pero fuera del vehículo no parpadea ningún piloto. Tal vez falla solo una esquina, o las luces de emergencia tampoco responden. A primera vista parece una avería sencilla. Será una bombilla. Pero en un Toyota Corolla Cross, esa conclusión puede llevarte a perder tiempo, comprar una pieza equivocada, o pasar por alto un problema eléctrico que merece atención. Cuando no funcionan los intermitentes en Toyota Corolla Cross, la pregunta correcta no es solamente qué luz está apagada. La pregunta es qué parte del sistema sigue funcionando y cuál ha dejado de hacerlo. Porque los intermitentes no son una sola pieza. Hay mandos, alimentación eléctrica, fusibles, conexiones, pilotos, indicadores del cuadro y, según la versión y el mercado, módulos electrónicos que coordinan varias funciones del coche. El primer detalle que conviene observar es muy simple. ¿Falla una sola luz, un lado entero, o todo el sistema? Esa diferencia cambia por completo el diagnóstico. Si no se enciende únicamente el intermitente delantero derecho, por ejemplo, pero el trasero derecho, el lateral y los del lado izquierdo siguen trabajando, es razonable sospechar de esa óptica concreta, de su bombilla si tu versión la utiliza, del módulo LED si viene integrado, o de su conector. En cambio, si no funciona nada cuando mueves la palanca, la causa probablemente no está en una lámpara aislada. También importa el ritmo. Un parpadeo anormalmente rápido suele ser una señal de que el vehículo detecta un consumo distinto al esperado en uno de los circuitos. No siempre significa exactamente lo mismo en todas las versiones, pero es una pista útil. Puede aparecer cuando una lámpara ha fallado, cuando un conjunto LED tiene un problema o cuando existe una conexión deficiente. Si, por el contrario, no hay parpadeo, no se oye el clic y tampoco se enciende el testigo del tablero. La búsqueda debe empezar más arriba en el sistema. Alimentación, fusible, mando o control electrónico. Hay una prueba muy reveladora que no requiere herramientas: comprobar las luces de emergencia. Con el vehículo estacionado en un lugar seguro, activa el botón de emergencia y observa el exterior, los indicadores del cuadro y el sonido habitual. Si las luces de emergencia funcionan perfectamente, pero los intermitentes de giro no responden al mover la palanca, eso no confirma una avería concreta, pero sí orienta la búsqueda. El circuito que alimenta las luces y los pilotos puede estar bien, mientras que el problema puede estar relacionado con la palanca, su señal eléctrica o la interpretación de esa señal por parte del sistema. Si ni los intermitentes de giro ni las luces de emergencia funcionan, el escenario es distinto. La sospecha se mueve hacia algo compartido: una alimentación interrumpida, un fusible, un conector, una batería auxiliar de 12 voltios débil, un fallo de comunicación o un módulo que no está respondiendo como debería. Aquí es donde mucha gente cae en un error: pensar que, por tratarse de un Corolla Cross híbrido, la batería de 12 voltios no tiene importancia. La tiene. El sistema híbrido utiliza una batería de alta tensión para la propulsión, pero la electrónica convencional, numerosos controles y funciones de carrocería dependen de la batería auxiliar de 12 voltios. Un vehículo puede parecer capaz de arrancar o encenderse y, aún así, tener una batería de 12 voltios con voltaje insuficiente o inestable para algunos módulos. Los síntomas no siempre son dramáticos. A veces aparecen fallos eléctricos extraños, avisos que van y vienen, respuestas lentas de ciertos mandos, o problemas que parecen no tener relación entre sí. Por eso, si los intermitentes fallan junto con comportamientos raros del cierre, de la pantalla, de los elevalunas, de las luces interiores o de los avisos del cuadro, no conviene concentrarse únicamente en la óptica delantera o trasera. Antes de tocar nada, conviene recordar algo básico: los intermitentes son un elemento de seguridad. Si no puedes señalizar un giro, un cambio de carril o una detención,
No se trata de una incomodidad menor. Si el fallo ocurre en circulación, lo prudente es dirigirse solo a un lugar seguro cuando sea posible hacerlo sin asumir riesgos. Utilizar las señales manuales únicamente si la normativa local lo permite y puedes hacerlo con seguridad, y evitar continuar un trayecto normal como si no pasara nada. Un coche que no comunica sus maniobras aumenta el riesgo para todos los que circulan alrededor. Ahora bien, si el problema afecta a una sola esquina del vehículo, hay comprobaciones visuales muy útiles. Mira el piloto apagado con el intermitente o las luces de emergencia activadas. Comprueba si hay condensación persistente, agua visible dentro del conjunto, una grieta en la carcasa, señales de golpe o una lente desplazada. La humedad no siempre provoca un fallo inmediato, pero puede oxidar terminales, alterar contactos y generar problemas intermitentes que aparecen después de lluvia, lavado o cambios de temperatura. Ese último detalle es especialmente importante. Una avería que aparece un día, desaparece al siguiente y vuelve tras lluvia no es una avería imaginaria. Muchas veces indica una conexión afectada por humedad, un cable sometido a tensión, un terminal con corrosión o una pieza que falla al calentarse. Cambiar una bombilla puede dar la impresión de haber solucionado el problema simplemente porque se ha movido el conector durante la intervención. Días después, el fallo regresa. Por eso hay que distinguir entre reparar la causa y alterar temporalmente el síntoma. No todos los Corolla Cross llevan exactamente el mismo tipo de iluminación. Según acabado, año, mercado y posición del piloto, puede haber bombillas sustituibles o conjuntos LED integrados. Esta diferencia importa mucho. Una bombilla convencional puede revisarse y sustituirse, siguiendo las indicaciones del manual correspondiente. Pero un conjunto LED integrado no siempre se repara cambiando una pequeña lámpara. En algunos casos el problema está en el propio módulo óptico, en su electrónica interna, o en la conexión que lo alimenta. Forzar una tapa, desmontar una óptica sin conocer el procedimiento o intentar abrir un conjunto sellado puede crear una avería más cara que la original. La tentación habitual es comprar una bombilla y probar suerte. Es comprensible, porque durante décadas ese fue el diagnóstico más frecuente. Pero un Corolla Cross puede usar sistemas donde el relé de intermitentes, que muchos buscan, ya no existe como una pieza independiente, redonda y fácil de sustituir. En vehículos más modernos, la función de generar el parpadeo o supervisar las luces puede estar integrada en una unidad de control de carrocería o gestionada junto con otros circuitos. Eso significa que buscar un relé genérico y reemplazarlo al azar no solo suele ser inútil, puede llevar a desmontajes innecesarios y a confusión. El fusible es otra posibilidad razonable, pero debe tratarse con respeto. Un fusible no se funde porque sí. Está diseñado para proteger un circuito cuando existe una sobrecarga o un cortocircuito. Si encuentras un fusible relacionado con las luces o con el sistema de señalización y está fundido, el manual del vehículo es la referencia para identificarlo y para usar exclusivamente el valor especificado. Nunca debe instalarse uno de mayor amperaje para que aguante. Tampoco es una buena idea puentear contactos con cables o materiales improvisados. Esas prácticas pueden dañar cableado, módulos electrónicos o provocar un calentamiento peligroso. Y si sustituyes un fusible correcto y vuelve a fundirse, la situación deja de ser una revisión doméstica básica. Ahí hay que pensar en un problema aguas abajo. Un cable rozado, humedad en un conector, una óptica dañada, una instalación añadida incorrectamente o un componente interno en cortocircuito. Seguir colocando fusibles nuevos sin encontrar la causa solo convierte el fusible en una advertencia repetida que se está ignorando. Las instalaciones añadidas merecen una mención especial. Un remolque, una bola con conexión eléctrica, luces auxiliares, una cámara instalada fuera de fábrica, una alarma, un sistema de audio modificado o cualquier accesorio conectado a circuitos de iluminación puede complicar el diagnóstico. No significa que el accesorio sea culpable. Pero si el fallo comenzó justo después de una reparación, una instalación o un golpe leve, ese contexto vale mucho más que una suposición. Los problemas eléctricos suelen contar una historia. ¿Cuándo aparecieron? ¿Qué ocurrió antes?
¿Y bajo qué condiciones se repiten? Imagina 3 situaciones distintas. En la primera, el intermitente trasero izquierdo no enciende, pero el resto funciona y el ritmo de parpadeo cambia. La búsqueda empieza en ese piloto: lámpara o LED, conector, humedad, masa y daños visibles. En la segunda, al accionar la palanca hacia la izquierda o la derecha no ocurre nada, pero al pulsar emergencia parpadean las 4 esquinas. Aquí la avería parece separarse del circuito común de luces y acercarse al mando de la columna o a su señal. En la tercera, no responde ni la palanca ni el botón de emergencia. No hay testigos y además aparecen otros comportamientos eléctricos extraños. En ese caso, una revisión de la batería de 12 voltios, de los fusibles apropiados y un diagnóstico profesional tiene más sentido que cambiar una lámpara. La palanca de intermitentes parece una pieza puramente mecánica, pero no siempre trabaja como un simple interruptor antiguo. En un vehículo actual puede enviar una señal a una unidad electrónica, y esa unidad decide qué luces activar, vigila consumos y comunica información al cuadro. Por eso, una palanca que se siente normal al tacto puede no estar enviando la orden correcta. También puede ocurrir lo contrario. La orden llega, pero el sistema no la ejecuta debido a una condición eléctrica o electrónica que requiere lectura de códigos de avería. El botón de emergencia sirve precisamente para separar parte de estas posibilidades. Si el botón activa las 4 luces, sabes que los pilotos principales y al menos parte de la alimentación y control están vivos. Si el botón no hace nada, no es correcto asumir automáticamente que la palanca está rota. Son circuitos relacionados, pero la ausencia de respuesta en ambos apunta a una zona común más amplia. Hay otra señal que conviene no ignorar: los avisos en el cuadro. Si aparece un mensaje relacionado con iluminación, sistemas eléctricos, batería auxiliar o asistencia al conductor, no hay que interpretarlo como una prueba definitiva de una sola causa, pero tampoco debe descartarse porque el coche todavía funciona. Los módulos modernos registran fallos que a simple vista no se ven. Un escáner adecuado puede revelar si existe una pérdida de comunicación, un voltaje anómalo o una anomalía detectada en un circuito de iluminación. Esa información ahorra muchas sustituciones innecesarias. A veces el problema no es que las luces estén completamente apagadas, sino que funcionan de forma irregular. El intermitente se activa unas veces sí y otras no. O funciona al salir del garaje, falla después de conducir un rato y vuelve a la normalidad más tarde. Este patrón suele ser más frustrante que un fallo permanente porque en el taller puede no manifestarse justo en el momento de la revisión. En esos casos ayuda mucho a notar las condiciones. Si ocurrió tras lluvia, después de lavar el coche, con bajas temperaturas, tras estacionar al sol, al pasar por baches, o después de usar el remolque. Incluso un vídeo corto tomado cuando el fallo está presente puede ayudar a que el técnico entienda el patrón. No es recomendable desmontar el volante, la zona de la columna de dirección, ni paneles relacionados con airbags, para alcanzar la palanca o conectores internos, sin el procedimiento correcto. Ahí conviven elementos de seguridad y cableado sensible. En una versión híbrida, tampoco conviene improvisar alrededor de cableado identificado como parte del sistema de alta tensión. Para comprobar un fusible accesible, observar un piloto o revisar el estado general de la batería auxiliar, no hace falta invadir zonas que requieren conocimientos y herramientas específicas. Existe además un malentendido común. Si un intermitente no funciona, se piensa que basta con observar si la luz externa parpadea. Pero el sistema tiene varias capas. Hay que comprobar el piloto exterior afectado, el piloto del lado opuesto, el delantero y trasero si corresponde, los repetidores laterales si están presentes, el indicador del cuadro y las luces de emergencia. Puede parecer excesivo, pero cada resultado elimina hipótesis. Si solo falla el testigo del cuadro mientras las luces exteriores funcionan,
El problema no es el mismo que si todo el lado derecho está apagado. Si los exteriores funcionan, pero no hay sonido de clic, tampoco significa necesariamente que las luces estén fallando. Cuando hagas estas comprobaciones, procura contar con otra persona o utiliza un reflejo seguro para observar las luces exteriores sin situarte en una zona de riesgo. No confíes únicamente en lo que ves desde el asiento del conductor. Y evita probar el sistema en una vía con tráfico. Un estacionamiento seguro o una zona privada permite observar con calma si todas las esquinas parpadean, si la intensidad es uniforme y si hay retrasos al activar el mando. Si detectas una bombilla claramente fundida en una versión que usa bombillas reemplazables, la sustitución conforme al manual puede ser una solución razonable. Pero incluso allí hay matices. Una lámpara debe ser del tipo adecuado, instalarse sin forzar contactos y sin contaminar ciertas superficies si el propio fabricante indica precauciones. Una bombilla de especificación incorrecta puede cambiar el consumo, generar avisos o tener una vida útil muy corta. Las soluciones improvisadas, las bombillas de procedencia dudosa o las modificaciones para hacerlas más brillantes a menudo terminan creando más problemas de los que resuelven, si la luz se ha apagado justo después de un pequeño impacto. Aunque la carrocería parezca casi intacta, conviene revisar la óptica y sus fijaciones. Un golpe de aparcamiento puede desplazar un conector, romper una pestaña interna o abrir una vía por la que entra humedad, si el fallo apareció tras una reparación de chapa. Tras desmontar un paragolpes o después de sustituir un piloto, merece la pena considerar que algo no haya quedado conectado del todo. No se trata de culpar a nadie. Se trata de seguir la cronología más probable. No funcionan los intermitentes en Toyota Corolla Cross, y el coche parece estar pidiendo una respuesta inmediata. Pero la respuesta más rápida no siempre es cambiar piezas. El orden inteligente es observar el patrón. Probar las luces de emergencia. Distinguir si falla una esquina o el sistema completo. Buscar daños o humedad visibles. Comprobar únicamente los fusibles indicados por el manual y valorar el estado de la batería auxiliar de 12 voltios. Especialmente si existen otros síntomas eléctricos. A partir de ahí, hay situaciones que justifican parar las pruebas y acudir a un taller con equipo de diagnóstico. Una de ellas es un fusible que vuelve a fundirse. Otra es humedad dentro de una óptica o corrosión visible en conectores. También requieren revisión profesional los fallos aleatorios, los avisos persistentes en el cuadro, la falta total de respuesta tanto de la palanca como del botón de emergencia, y cualquier problema que aparezca junto con otros errores electrónicos. Si el vehículo está en garantía o se han realizado campañas de servicio en tu mercado, documentar el síntoma antes de la visita puede ser especialmente útil. La idea clave es sencilla, aunque el sistema no lo sea. Una sola luz apagada suele dirigir la atención a su piloto, su lámpara o su conexión. Un lado completo sin respuesta abre la puerta a un problema de circuito o control. Y si no funciona nada, incluidas las luces de emergencia, hay que pensar en alimentación, fusibles, batería auxiliar, conexiones o gestión electrónica antes de culpar a una bombilla. Los intermitentes son pequeños destellos, pero cumplen una función enorme: anunciar a los demás lo que estás a punto de hacer. Por eso conviene tratarlos como lo que son, un sistema de seguridad. Revisar con método evita gastos innecesarios, pero también evita el error más peligroso: seguir conduciendo con una señalización que ya no inspira confianza.